Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en una conversación que, les aseguro, les va a sorprender. Hoy, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que a veces, las conexiones más inesperadas son las que más nos cautivan. Vamos a explorar esa química que no te esperabas, y lo haremos analizando la fascinante relación entre Serkan y Özge. Si eres de los que disfrutan desgranando las dinámicas entre personajes, analizando los pequeños gestos y buscando esas chispas que encienden la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Hoy vamos a hablar de algo que ha capturado la atención de muchísimos, y es esa conexión especial que hemos visto florecer entre Serkan y Özge. Cuando pensamos en estas dos personalidades, quizás a primera vista no se nos vengan a la mente las parejas más obvias. Serkan con su intensidad, su enfoque en los negocios, y Özge con su espíritu libre, su pasión por la vida y su lado más, bueno, caótico, en el mejor sentido de la palabra. Pero, ¿y si les dijera que esa misma diferencia es precisamente lo que ha creado una de las químicas más electrizantes que hemos presenciado en pantalla? A menudo son las personalidades opuestas las que se atraen, y en este caso, creo que hemos sido testigos de una manifestación perfecta de eso. Pensemos por un momento en Serkan. Es un hombre que ha construido un imperio, alguien que planifica cada paso, que valora el control y la previsibilidad. Y de repente entra Özge en su vida. Alguien que parece vivir al día, que abraza la espontaneidad, que no teme mostrar sus emociones ni sus imperfecciones. Al principio, esta dualidad podría haber parecido una receta para el desastre, ¿verdad? Podríamos haber imaginado choques constantes, malentendidos interminables. Pero lo que realmente sucedió fue algo mucho más profundo. Lo primero que me viene a la mente es cómo Özge, con su autenticidad, logra desarmar las defensas de Serkan. Él, tan acostumbrado a mantener una fachada de seriedad y control, se encuentra de repente frente a alguien que ve a través de él. Özge no le teme, no se intimida por su éxito o su poder. De hecho, parece disfrutar el desafío de hacerle sonreír, de sacarle de su zona de confort. Y es ahí donde empieza a nacer esa chispa. Esa mirada que se detiene un segundo más de lo normal, esa sonrisa cómplice que aparece en el momento menos esperado, esos diálogos que empiezan con tensión pero terminan con una comprensión tácita. Y no se trata solo de la perspectiva de Özge hacia Serkan. También es fascinante ver cómo Serkan comienza a ser influenciado por ella. No es que pierda su esencia, en absoluto. Sigue siendo Serkan, el hombre de negocios brillante y decidido. Pero hay momentos, pequeños destellos, en los que vemos cómo se permite ser más vulnerable, más juguetón, incluso un poco más humano. Özge le recuerda la importancia de la pasión, de vivir el presente, de permitirse sentir. Y creo que él, en el fondo, siempre lo ha necesitado. Además, sus interacciones están llenas de esa energía que solo surge cuando dos personas realmente se entienden a un nivel más allá de las palabras. Hay una comunicación no verbal potentísima entre ellos. Un cruce de miradas puede decir más que un largo discurso. Un roce accidental que provoca un escalofrío. Gestos pequeños como la forma en que Serkan se preocupa por ella, incluso cuando intenta negarlo, o la forma en que Özge le confía sus miedos y esperanzas, son indicadores de una conexión que va creciendo. Pensemos en las escenas clave. Esos momentos en los que parece que todo va a explotar, pero en lugar de eso encuentran una manera de conectar, de apoyarse mutuamente. Es la fuerza de Özge la que a menudo ayuda a Serkan a ver las cosas desde una perspectiva diferente, y es la estabilidad y la visión a largo plazo de Serkan las que, curiosamente, pueden llegar a ofrecerle a Özge un ancla, un sentido de seguridad que quizás nunca supo que buscaba. Lo interesante de esta química es que no es forzada. No se siente como algo que los guionistas hayan intentado meter a la fuerza. Fluye naturalmente a medida que los personajes evolucionan. Vemos cómo se desafían mutuamente, cómo se empujan a ser mejores versiones de sí mismos, pero siempre con un respeto subyacente. Y es ese respeto combinado con la atracción innegable, lo que hace que su relación sea tan cautivadora. Creo que una de las razones por las que esta pareja resuena tanto con el público es porque representa esa idea romántica de encontrar a la persona que te complementa de formas inesperadas.
No es la típica historia de amor donde los dos protagonistas son idénticos en sus intereses y personalidades. Aquí sus diferencias son su mayor fortaleza. Ozge le da a Serkan color a su mundo en blanco y negro y Serkan, quizás, le da a Ozge la estructura y el apoyo que necesita para hacer realidad sus sueños más audaces. Y no podemos olvidar el humor. Sus discusiones, sus pullas a menudo están teñidas de un humor inteligente y picante que solo surge entre personas que se conocen bien, o que se están conociendo muy profundamente. Esa capacidad de reírse juntos, incluso en medio de un conflicto, es una señal clarísima de que hay algo especial ahí. Además, la tensión sexual que se genera entre ellos es palpable. Es esa espera, esa anticipación de lo que podría suceder, lo que mantiene al espectador al borde de su asiento. Cuando finalmente llegan a esos momentos más íntimos, se sienten ganados, merecidos, y aún más poderosos por todo lo que ha ocurrido antes. Lo que me parece especialmente destacable es cómo esta relación desafía los estereotipos. No es la mujer salvadora de un hombre atormentado, ni tampoco es el hombre rudo que se ablanda solo por ella. Es una relación de iguales, donde ambos aportan algo valioso, y donde el crecimiento personal de cada uno está intrínsecamente ligado al de la otra persona. Creo que si tuviéramos que resumir la magia de Serkan y Ozge, diría que radica en la autenticidad de sus emociones, en la complejidad de sus personalidades que, de alguna manera, encajan perfectamente y en la forma en que se ven y se aceptan mutuamente, con todas sus virtudes y defectos. Han logrado crear esa química que no te esperabas, porque han ido más allá de las primeras impresiones, explorando las profundidades de sus almas y encontrando un lenguaje común que solo ellos entienden. Para concluir, hemos desglosado hoy por qué la relación entre Serkan y Ozge ha logrado capturar nuestros corazones y mentes. Hemos hablado de cómo sus diferencias, lejos de ser un obstáculo, se han convertido en el motor de su conexión, creando una química innegable y fascinante. Vimos cómo Ozge desarmó las defensas de Serkan con su autenticidad, y cómo él, a su vez, le ha ofrecido una perspectiva y un apoyo inesperados. Analizamos la importancia de su comunicación no verbal, la tensión palpable, el humor inteligente y sobre todo, el respeto mutuo que sustenta su vínculo. Esta pareja nos ha demostrado que a veces, las conexiones más poderosas son aquellas que menos anticipamos, y que el amor, o esa poderosa atracción, puede florecer en los terrenos más inesperados, transformando vidas y cautivando audiencias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Serkan y Ozge? ¿Han vivido ustedes alguna conexión similar e inesperada en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estas dinámicas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.